Hablaremos esta noche de la vida de Saturnino de Lucas, alcalde de Mudrián. Mudrián era un conjunto de casas diseminadas en una colina de la provincia de Segovia. Edificios en su mayoría de adobe, calles arenosas y llanas. O al menos así era cuando nació Saturnino de Lucas, el Rengo, segundo de 8 hermanos, el 4 de abril de 1911, es decir, ya en tiempos nuestros, contemporáneos. Su padre era barbero y para aumentar los ingresos también trabajaba los pinos del monte extrayéndoles resina. Saturnino, a los 15 meses de vida, quedó rengo por la poliomielitis, pese a lo cual tuvo que empezar a trabajar desde los 6, puesto que lo que ganaba su padre no alcanzaba para mantener a la familia. La enemistad de su papá con Juan Marcelo del Campo, alcalde, figura prominente del pueblo, a causa de un pleito judicial que el papá de Saturnino le ganó, esta enemistad hizo que a Saturnino se le negasen becas e incluso que se obligase a los maestros a no admitirlo en la escuela. Un día fue el maestro a la barbería del padre de Saturnino y le dijo: acá el alcalde no quiere que sigas en la escuela. Ahora bien, no te preocupes porque yo me ofrezco a darte clases particulares. Eso le dijo el maestro. En fin, a pesar de su renquera, a los 8 años Saturnino se convirtió en el recadero del pueblo, al tiempo que seguía visitando en secreto la casa del maestro. En sus ratos libres ayudaba al viejo en la barbería, aprendía el oficio de zapatero remendón y salía al campo con los cerdos. Mira. Bueno, Saturnino sintió afición por las cuestiones jurídicas, de tanto cerdo, de tanto andar con los chanchos. Sí. Antes de cumplir los 10 años, tuvo ocasión de conocer a una persona que no olvidaría. Un personaje del pueblo llamado Antolín no es esta la persona. Ahora le digo cuál es la persona. Había un personaje del pueblo llamado Antolín que tenía un pleito complicado. Y como era analfabeto, el barbero le leía la correspondencia que mantenía con el abogado. Así que un día se presentó en Mudrián este abogado, que se llamaba Pablo Guillén, y se quedó a comer en casa de Saturnino. Se sorprendió el abogado de la vivacidad del niño y le preguntó qué quería hacer cuando fuera mayor, a lo que el chico respondió: abogado. En los viajes siguientes, este abogado le regaló a Saturnino algunos de los libros que había utilizado en su carrera. En muy poco tiempo, el chico estudió los artículos jurídicos, al mismo tiempo que aprendía, como hemos dicho, el oficio de zapatero, un trabajo que ya empezaba a desarrollar. Y estudiaba derecho, matemáticas, gramática, todo con los libros del abogado. Estaba empeñado el abogado en que el niño siguiera estudios regulares. Y por fin el cura Miguel Llorente y el mismo abogado solicitaron una beca para Saturnino, pero otra vez el alcalde emitió informes desfavorables, por lo cual no obtuvo esa beca. Sus conocimientos de derecho le permitieron saber lo suficiente como para representar a los obreros pobres de la región en múltiples pleitos. Bueno, esta tarea lo enemistó con la mayoría de los patrones de la zona. Claro. Imagínense, si estaba siempre a favor de los obreros. La defensa de los obreros le generó algunos cargos en organizaciones obreras, ¿no? Aunque a él no le gustaba demasiado la política. En 1933
lo nombraron presidente de la Unión General de Trabajadores, de carácter socialista. Y en 1936, delegado del Frente Popular. Finalmente, el gobernador de Segovia lo nombró alcalde de Mudrián, porque parece que lo depusieron al otro, al Marcelo del Campo, el que le negaba las becas, por un desfalco. Bueno, pero enseguida empezó la guerra civil. Saturnino de Lucas se mantuvo, sin embargo, en su puesto, pese a que Segovia rápidamente fue tomada por los rebeldes falangistas. A los pocos días de esta circunstancia, se presentó en el pueblo un grupo de obreros del ayuntamiento de Cuéllar con la intención de asesinar al cura. Y yo venimos a asesinar al cura, imagínense. Saturnino les hizo frente y salvó la vida del párroco, con el que siempre se había llevado bien, pues este religioso apoyaba a los humildes en sus pleitos contra los poderosos. El día 24 de julio, los que aparecieron fueron los falangistas, que venían de otra localidad vecina, pero venían buscando a Saturnino, porque parece que habían ofrecido 60.000 pesetas por su cabeza. Lo rastrearon por todo el pueblo, incluso se llevaron a su familia y amigos para obtener información, pero no lo pudieron encontrar. En verdad, Saturnino estaba donde nadie buscó. Su amistad con el cura le valió que éste le devolviera el favor, escondiéndolo de los falangistas en el arcón del corral de la iglesia. Allí estuvo hasta 1940. Durante casi 4 años permaneció escondido por el sacerdote, viviendo todo el día en el arcón, un baúl grande, ¿no? Y saliendo solo por las noches para fumar y charlar con el religioso. Sin embargo, la mente del párroco fue perdiendo lucidez y a punto estuvo de delatarlo. Terminada la guerra civil, seguían buscándolo. En febrero de 1940, abandonó Saturnino su escondite para ocultarse en casa de sus padres. Pasó a vivir en una buhardilla de 2x4 y era muy chatita la buhardilla y resultaba imposible estar de pie. Luego de meterse en el altillo, el único contacto con el exterior que quedó era una pequeña abertura oculta en un muro de adobe por el que le pasaban el morfe, la correspondencia, algunas cosas que necesitaba. Con una pequeña máquina de escribir y una radio, pasó oculto incluso para sus cuñadas y sus sobrinos. No sabían que él estaba ahí. Y pasó allí 30 años, soportando temperaturas de más de 50 grados en verano y de menos de 10 grados en invierno. Menos de 10 grados bajo cero. Se ve que había mucha amplitud térmica en aquella buhardilla. Vivió allí, soportó la experiencia de la muerte de su madre en 1959 y el miedo constante por los frecuentes registros de la casa por parte de falangistas y guardias civiles. Tuvo por única compañía a sus libros y a sus hermanos, que por las noches le hablaban desde el otro lado del muro. Incluso él los aconsejaba en los negocios. Escribió un diario. Pensamos todos inmediatamente en Ana Frank, ¿no? Escribió también una novela e incluso un tratado de magia a la que era muy aficionado. Finalmente salió de su encierro el 30 de abril de 1970, tras la amnistía general. Su estado de salud no era bueno. Era un hombre acostumbrado a vivir en la oscuridad, acompañado solo de su pensamiento. Empezó a divagar y le agarró como un apuro por comunicar al mundo todo lo que había descubierto en sus años de soledad. Técnicas de autosugestión, extrañas curaciones,
y El secreto para la paz mundial también había. También, ya, sí. Pese a algunas excentricidades, en general había permanecido mejor informado de lo que pasaba en el mundo que sus hermanos y sobrinos. Bueno. Y escuchaba radio todo el día, claro, y estaba así. Murió el 6 de diciembre de 1970, poco más de 7 meses después de abandonar su improvisada senda, ¿no? Tenía 59 años y había pasado 34 escondido y solo. Extraordinaria historia esta, ¿eh? Tremenda historia. Del amigo Saturnino de Lucas, el Rengo, que fue alcalde de Mudriá. Hemos ido a la discoteca y el discotecario que vivía allí, escondido, en la discoteca, desde hace más de 30 años, solamente habla con nosotros. Sí. ¿Y de quién se esconde? No sabemos. No lo sabemos. Él ya se olvidó de quién se escondía. Y nos recomendó esta canción, este tema musical, que va a tocar a Astor Piazzolla, creo que con Gerry Mulligan, y que se llama Años de Soledad.